Buen día, doctor Almendares, compañeros. El día de hoy abordaremos el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, atelectasia y vías aéreas. Yo soy Alex Velázquez, residente de segundo año al posgrado de radiología. El objetivo de la charla es hablar un poco de atelectasias, como su morfología en la tomografía de tórax. También abordar las bronquiectasias, tipos y causas, así como también conocer los tipos de enfisema pulmonar. Este es el artículo de revisión. El texto base fue de Fraser y este es el artículo de revisión para la valoración de las atelectasias pulmonares. En primer lugar, al hablar de atelectasia, tenemos que definirla, y es la disminución de gas o de aire en el pulmón, que lleva consigo una disminución de su volumen. Tenemos que conocer los mecanismos cómo se produce. Dentro de ellos, el más importante es distribuirlo si es obstructivo o no obstructivo. Si encontramos de qué es obstructivo, tenemos que subclasificarlo, si esa obstrucción es bronquial o es de la vía aérea pequeña. Aquí reside gran importancia, porque si tenemos una obstrucción bronquial, quiere decir que es algo central. ¿Qué sucede al tener este tipo de obstrucción? Todo el aire que se encuentra en el alveolo a nivel distal se va a reabsorber a la circulación, pero al mismo tiempo que se está reabsorbiendo, produce una transsudación de líquido desde el espacio vascular al intersticio y del intersticio al alveolo, dando como resultado un aumento en la opacidad de todo el pulmón. Es importante tener en cuenta que en este tipo de atelectasia no se va a observar broncograma aéreo. También es importante que nos vamos a ayudar de los signos secundarios de atelectasia que veremos más adelante, como la retracción de las tráqueas, para poder diagnosticarlo. Porque si tenemos una opacidad pulmonar de todo el pulmón, por ejemplo, el pulmón derecho, y la tráquea no está retraída, sino que está desplazada hacia el otro lado, podemos estar en presencia de un derrame pleural, no de una atelectasia obstructiva bronquial. Continuando, cuando hablamos de la obstrucción de la vía aérea pequeña, es importante tener en cuenta que este sí va a tener broncograma aéreo, y generalmente la causa más frecuente son tapones de moco, los cuales se pueden dar durante, la causa más frecuente es durante el postoperatorio inmediato. Algo que se me olvidó mencionar a nivel de las obstrucciones bronquiales es que pueden ser unas obstrucciones endobronquiales, por ejemplo, un carcinoma broncógeno central en un paciente fumador mayor de 40 años, o también puede ser una obstrucción extrínseca que afecte el bronquio. Por ejemplo, adenopatías que estén comprimiendo ese bronquio en el contexto de enfermedades fibrosantes crónicas. Ahora bien, también puede ser la aspiración de un cuerpo extraño o por la mala colocación de un tubo endotraqueal. Continuando dentro de la atelectasia no obstructiva ahora, está el subtipo por relajación. Dentro de este se divide como pasiva o compresiva, en dependencia de dónde se encuentre la alteración que está impidiendo, que está disminuyendo ese volumen pulmonar. Si es pasiva, entenderemos que la alteración se encuentra a nivel pleural. Ya estaremos hablando de un derrame o de un neumotórax. Sin embargo, cuando hablamos de un mecanismo compresivo, estamos ante la presencia de una alteración ya a nivel del parénquima. Generalmente podemos hablar de alguna neoplasia. Otro de los mecanismos es una atelectasia adhesiva, en el cual la alteración se encuentra en el déficit de surfactante. Recordemos que el surfactante es el encargado de disminuir la tensión superficial en el alveolo, es secretado por los neumocitos tipo 2. Entonces, al no haber surfactante, van a tender a colapsarse durante la inspiración en los mismos. Este tipo de atelectasia lo vemos en la enfermedad, por ejemplo, en la enfermedad de membrana hialina, en los recién nacidos. Luego está el tipo de atelectasia cicatricial. Este es el que se relaciona toda disminución de volumen pulmonar relacionado con fibrosis. Y por último, la atelectasia redonda, que es uno de los subtipos de atelectasia subdiagnosticados. Generalmente coexiste con una enfermedad pleural crónica, debido a que está asociada con un engrosamiento pleural. De hecho, su base, lo que vamos a observar será una área redonda con una base de engrosamiento pleural, en el que va a llamar la atención la forma en cómo se organizan los vasos y el bronquio para poder entrar aire. Todo esto acompañado de un lóbulo pulmonar con disminución del volumen. Aquí un pequeño esquema de los diferentes tipos de atelectasia. El primero es una obstructiva. Esta imagen de la derecha es una atelectasia por relajación del tipo pasiva porque la alteración se encuentra a nivel de la pleura.
y la siguiente es de tipo compresivo porque ya la alteración se encuentra dentro del parénquima pulmonar. Esta por contracción es la misma de los procesos fibróticos que condicionan esa disminución del volumen. Tenemos que conocer cuáles son los signos de atelectasia pulmonar. Dentro de estos signos, primero los signos directos son los que están relacionados propiamente con la atelectasia y los indirectos son los que se relacionan con todos los mecanismos por los cuales se va a dar la compensación de ese volumen. Uno de los principales son los signos broncovasculares, refiriéndome a ellos como el agrupamiento tanto de los vasos como de los bronquios en el segmento del pulmón atelectásico. El segundo, y también importante, es el desplazamiento de las cisuras interlobales. La cisura se va a desplazar en dirección al lóbulo que esté con la atelectasia. Dentro de los signos indirectos tenemos el desplazamiento del mediastino. Aquí es importante tener en cuenta si es un desplazamiento, el mediastino el desplazamiento va a ser superior o inferior. Esto en dependencia del tipo de atelectasia al que esté asociado. Si es de los lóbulos superiores, el desplazamiento obviamente va a ser superior. ¿Y cómo lo vamos a observar? Bueno, por el desplazamiento de la tráquea, que es lo que generalmente observamos. Ya si es inferior, lo que vamos a observar es el desplazamiento de las líneas de uniones, ya sean anteriores o posteriores. Cuando hablamos del desplazamiento iliar, también hay una reorientación del ilio. ¿Cómo es esto? Bueno, sabemos que las atelectasias de los lóbulos superiores tienden a desplazar cranealmente los ilios. Sin embargo, también producen una reorientación del mismo y puede ser que los ilios se vean como de forma más horizontalizada. A diferencia de las atelectasias de los lóbulos inferiores, en las que el ilio tienden a desplazarlo caudalmente con cierta verticalización del mismo. La elevación del hemidiafragma. Es importante recordar que hasta en el 90% de los pacientes el hemidiafragma derecho puede estar hasta 2 centímetros arriba del izquierdo. Teniendo en cuenta esto, tenemos que ser acuciosos al momento de observar estas elevaciones de hemidiafragma, sobre todo están asociadas con atelectasias de lóbulos inferiores. Los otros signos son opacidad pulmonar aumentada, la hiperaireación compensadora de un lóbulo adyacente y la aproximación de las costillas. Dentro de los patrones de atelectasia, según su localización, tenemos una atelectasia pulmonar total, atelectasia lobar, segmentaria y lineal. Aquí algo bien importante que a nivel fisiopatológico tenemos que saber que es más probable que una obstrucción a nivel lobar, de un bronquio lobar, produzca una atelectasia lobar, a que una obstrucción a nivel de un bronquio segmentario produzca una atelectasia segmentaria. Todo esto debido al concepto de ventilación colateral. Debido a que si es a nivel segmentario, los mismos alvéolos a través de los poros de Kohn pueden brindar ventilación colateral. Sin embargo, a nivel lobar es muy difícil, al menos de que exista que esté interrumpida alguna cisura. Ahora, empezamos con los ejemplos. Este es un ejemplo de una atelectasia obstructiva derecha. Si observamos bien, llama la atención de que en la primera imagen radiográfica observamos una opacidad del pulmón derecho. Aumento de la opacidad. Pero observamos otros signos de atelectasia. El más importante es el que está señalado con la flecha negra, que es la retracción de la tráquea. Esto nos hace pensar y observamos de que no vemos broncograma aéreo. Entonces nos hace pensar de que probablemente haya una obstrucción bronquial a nivel central. También hay disminución del espacio, de los espacios intercostales, de los espacios intercostales derechos. Entonces, así es como se observa una atelectasia obstructiva derecha bronquial central. Que es importante tener en cuenta, como les mencioné, que si una opacificación aguda de un pulmón, pero si esa tráquea estuviera desplazada hacia el otro lado, ya pensaríamos en un derrame pleural, no en una atelectasia. Continuando con el tema, vamos a abordar las atelectasias lobares, empezando con las atelectasias del lóbulo superior derecho. Cada una de estas atelectasias lobares va a tener un patrón definido y va a ser en dependencia de cómo el lóbulo afectado se colapse y asimismo cómo las cisuras se desplazan hacia el lóbulo colapsado. Es importante, en este caso estamos observando en la radiografía de tórax, nos llama la atención una opacidad paratraqueal derecha. Nos está indicando de que ahí hay una atelectasia del lóbulo superior derecho.
En el esquema de la derecha observamos cómo la cisura menor, que debería de estar acá, es retraída hacia donde se encuentra la atelectasia. Este pulmón tiende a colapsarse de forma superior y anterior. De la misma forma, la cisura menor es retraída de forma craneal y medial, y como vemos tiene una forma cóncava hacia abajo, porque es retraída hacia la parte superior. Esto es evidenciado mejor en la tomografía de tórax en ventana de mediastino, en el cual observamos que probablemente este sea un proceso neoformativo a nivel apical, con invasión endobronquial y subcarinal, mediastinal subcarinal, en el que las flechas blancas nos están indicando cómo se está colapsando. Aquí vemos que es superior y aquí sería anterior y medial. Continuando con la atelectasia del lóbulo superior derecho, nos puede brindar un signo característico, que es el de la S itálica, o el signo de la S de Golden. ¿Cómo se produce? Ya sabemos de que por el mecanismo de las atelectasias, aquí la cisura menor va a ser retraída hacia la parte superior del pulmón, dando una forma cóncava, que es esta que está aquí en la parte lateral. Sin embargo, esta parte convexa va a ser dada por algún tipo de proceso tumoral que esté afectando en el ilio y que sea de dimensiones importantes para poder producir esa curva de esa cisura menor, como lo vemos acá, como está evidenciado en la radiografía de tórax. Además, vemos que existe retracción de la tráquea hacia el lado de la atelectasia, el aumento de la opacificación a nivel del lóbulo derecho superior del pulmón. Las atelectasias del lóbulo superior izquierdo también tienen una configuración definida. Generalmente, en esa radiografía de tórax podemos observar que hay un aumento de la opacidad a nivel superior izquierdo. Pero en la radiografía lateral podemos ver una banda retrotraqueal, retroesternal. Esta banda lo que nos está indicando es la cisura mayor que se encuentra desplazada de forma anterior. Cuando abordamos las atelectasias del lóbulo superior izquierdo, tenemos que tener en cuenta que el pulmón se va a colapsar, como vemos aquí en esta reconstrucción de tomografía de tórax, hacia superior y en esta hacia anterior. Entonces es antero-superior de la forma en cómo se colapsa. Y aquí es como queda evidenciado en las cortes axiales. Algo muy importante es que así como atelectasias del lóbulo superior derecho pueden dar el signo de la S itálica o de Golden, las del lóbulo superior izquierdo también tienen unas características específicas. En algunas ocasiones se puede dar el signo que les voy a explicar a continuación. En esta radiografía de tórax podemos observar que aquí viene el arco aórtico y aquí está el lóbulo superior izquierdo con atelectasia. Sin embargo, miramos un aumento de la radiolucidez entre ambas estructuras, que también lo podemos observar aquí en la tomografía computarizada. Esto lo que nos está indicando es que hay una compensación, una hiperinsuflación compensatoria del lóbulo inferior izquierdo y su porción más apical tiende a introducirse entre el mediastino y el lóbulo superior, atelectásico, brindando ese signo de media luna o de Lützel. Las atelectasias de los lóbulos inferiores tienden a brindar la misma configuración. Es importante que tomemos en cuenta que los lóbulos inferiores tienen una posición en el tórax posterior e inferior, que correspondería a esta parte de acá. Entonces, se van a colapsar posterior y medial, como observamos en el esquema. Posterior y hacia medial. Tenemos que tener en cuenta que como ya es vía aérea pequeña, las que se encuentran hacia los lóbulos inferiores, vamos a poder observar broncograma aéreo. Y en esta tomografía, en estos cortes de tomografía en ventana pulmonar a nivel axial y coronal, podemos ver cómo se viene a nivel posterior y medial. Y tenemos que tener cuidado porque en algunas ocasiones puede llegar a confundirse con algún tipo de masa paraespinal. Las atelectasias del lóbulo medio no tienen mucha importancia clínica, debido a que únicamente el lóbulo medio corresponde al 10% de la aireación pulmonar total. Sin embargo, en una radiografía de tórax
póster o anterior, es muy difícil decir de que existe algún tipo de atelectasia. Sin embargo, en la radiografía lateral, si la atelectasia es evidente, es un poco más fácil de diagnosticar porque podemos ver que hay un aumento de las opacidades y es en forma triangular a nivel del lóbulo medio, con una disminución del volumen del mismo. Continuando con las atelectasias, tenemos la atelectasia pasiva, que es un tipo de atelectasia por relajación en el cual la alteración que está impidiendo que está produciendo la disminución del volumen pulmonar se encuentra en la pleura. En la primera imagen de la tomografía de tórax observamos que es debido a un derrame pleural y en la segunda que es debido a un neumotórax. Para terminar con atelectasias tenemos la atelectasia redonda, que como ya había comentado antes es un tipo de atelectasia especial, subdiagnosticada, generalmente asociada con enfermedad pleural crónica. Generalmente tiende a formar áreas de mayor densidad que se encuentran sobre una base de un engrosamiento pleural. A su vez, la característica importante que debemos de tener en consideración es la forma, la configuración que adoptan tanto los bronquios como los vasos antes de entrar a la atelectasia, y todo esto asociado con un lóbulo con una disminución de volumen. Continuando con la charla, vamos a abordar el tema de bronquiectasias. Este es el artículo de revisión y siempre la base de Fraser. Importante definir la bronquiectasia. Son dilataciones irreversibles de las vías respiratorias de los bronquios y que se encuentran generalmente en múltiples patologías. La génesis de las bronquiectasias, existe una teoría, que la teoría más aceptada es en la que explican que se debe a una injuria en el epitelio respiratorio junto con infecciones recurrentes. Ambos actúan reforzándose unas con otras. ¿Cómo lo hacen? Bueno, al tener una injuria en el epitelio respiratorio, en el epitelio ciliado, entonces también hay un daño a nivel de las glándulas mucosas. Todo esto afecta la depuración mucociliar y al tener afectada la depuración mucociliar va a favorecer a infecciones recurrentes y más graves. Con la bronquiectasia el paciente la manifestación clínica que tiene es tos, entonces va a tener a producir tos para ver si logra limpiar, ayudar a esa depuración mucociliar. Sin embargo, lo único que consigue es aumentar la presión intrabronquial y producir dilatación de los mismos. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las morfologías típicas y son tres. La primera son las bronquiectasias cilíndricas o tubulares, en la que la principal característica es que la dilatación es uniforme y es de contornos lisos. De la bronquiectasia paricosas, la dilatación es de contornos irregulares y ondulados. Y en las bronquiectasias quísticas, la dilatación es sacular. Aquí ejemplos de cómo los podemos observar cada una de ellas. En la primera imagen vemos que son uniformes y tubulares, corresponden a atelectasias cilíndricas. La segunda, las atelectasias varicosas, que ya son irregulares y ondulantes, y generalmente estas se asocian con procesos fibróticos. Y las bronquiectasias quísticas ya son dilataciones saculares marcadas, generalmente asociadas con fibrosis quística. El abordaje por estudios de imagen. Es importante que sepamos que una radiografía de tórax no es la forma adecuada de valorar una bronquiectasia. En la literatura describen signos radiológicos para radiografía de tórax, pero únicamente son válidos cuando ya hay una dilatación bronquial bastante importante. Uno de los signos que describen en la literatura es el signo de tranvía, en el cual existen opacidades paralelas que representan las paredes bronquiales dilatadas y en el interior una disminución de la densidad que podría corresponder a contenido mucoso. Esto lo único que nos está indicando clínicamente es que este paciente tiene una inflamación crónica de la vía aérea. La mejor forma de valorar la bronquiectasia es por medio de una tomografía de alta resolución, debido a que nos permite producir adquisiciones cortes con un espesor de 1 a 1.25 milímetros.
tenemos que tener especial atención al aspecto de la bronquiectasia, porque tenemos que valorar cómo se encuentra, en primer lugar, la relación entre la arteria y el bronquio. Generalmente la relación es 1:1, pero al haber una dilatación del bronquio se pierde esa relación. Hay que tener cuidado porque hay unas alteraciones como una enfermedad del pequeño vaso que pueden producir una vasoconstricción y simularnos un signo de anillo en sello también, pero no estamos ante una bronquiectasia. También hay que tener cuidado cuando existen bronquiectasias en presencia de hipertensión pulmonar, porque la relación se va a mantener 1:1. Sin embargo, sí hay presencia de bronquiectasia. Bueno, básicamente el anillo en sello únicamente es esa dilatación bronquial llena de aire el bronquio que correspondería al anillo. Y la joya sería esa opacidad nodular adyacente que correspondería a la arteria. Otra característica que debemos de buscar es que van a carecer de esa disminución progresiva suave de los bronquios que va hacia la periferia. Incluso se pueden observar bronquios periféricos hasta aproximadamente 1 centímetro de la pleura mediastinal. Otros signos que podemos encontrar es el signo de árbol en brote o árbol en gemación, en la cual identificamos opacidades centrolobulares ramificadas y que están conectadas a otras ramificaciones lineales. Y lo que estamos observando ahí son bronquios con contenido de secreciones. Algo importante también es el patrón en mosaico, en la cual hay zonas geográficas de disminución de la atenuación y lo que nos están indicando es atrapamiento aéreo. En esta imagen de tomografía lo que estamos ejemplificando es el signo de anillo en sello y observamos ese engrosamiento de las paredes bronquiales. Como ya comenté anteriormente, esto lo que indica es una inflamación crónica de la vía aérea. Una vez conociendo las características morfológicas de la atelectasia, es importante saber su distribución, saber si son centrales o periféricas, si son de lóbulos superiores o inferiores. Esto, junto con los hallazgos asociados a nivel de la vía aérea o del parénquima, ya sea distorsión de la arquitectura, fibrosis, ese patrón de mosaico o un patrón de enfermedad nodular difusa, nos van a ayudar a estrechar el cerco diagnóstico hacia causas infecciosas, ya sea unas aspiraciones o enfermedades pulmonares fibrosas difusas. Y es importante mencionar que cuando las atelectasias son de bastantes dimensiones, generalmente se relacionan con trastornos congénitos. En esta imagen de la radiografía de tórax, lo que se quiere ejemplificar es el signo del tranvía, en el que existen opacidades paralelas, que serían estas de acá, que corresponderían a las paredes de los bronquios dilatados. Y aquí observamos en las imágenes de tomografía en una reconstrucción coronal y en axial, observamos la dilatación que corresponderían a bronquiectasias quísticas, estas podrían ser varicosas, y aquí el signo de anillo en sello. El signo de árbol en gemación corresponde a estas opacidades nodulares centrolobulares, las cuales se conectan a las ramificaciones lineales que corresponden a los bronquios que contienen secreciones en su interior. Algo importante también de mencionar es que las bronquiectasias, al tener una dilatación importante, también pueden llegar a acumular moco, incluso formar niveles hidroaéreos en el interior. En la primera imagen observamos una tomografía con ventana de pulmón, un corte axial en el que se evidencia lo que les estaba comentando. Y acá se le cambia de ventana y se ve el contenido mucoso. Incluso también la literatura lo describen como forma de dedos de guante, como se puede observar en la reconstrucción coronal. Continuando con los patrones que esperamos encontrar, el patrón de mosaico, que lo que nos estaría indicando que es áreas de atrapamiento aéreo. La bronquiectasia varicosa y el patrón de mosaico, ver cómo es que se da, cómo es que se observa ese atrapamiento aéreo en presencia de bronquiectasias varicosas, que son irregulares. Sin embargo, pueden coexistir más de una morfología de bronquiectasias en el mismo paciente. En las bronquiectasias quísticas y el patrón en mosaico, también la dilatación, y podemos ver mayor densidad a nivel de las paredes bronquiales.
Como último tema de la charla es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta tiene una definición clínica que se caracteriza por una limitación al flujo aéreo, la cual no revierte por completo. Se subdivide en bronquitis crónica y en enfisema. La bronquitis crónica ya lleva una definición más clínica. Nosotros nos centraremos en el enfisema, en el cual se define como la dilatación permanente y patológica de los espacios aéreos que están situados distales a los bronquiolos terminales y que se acompaña de destrucción de sus paredes, pero sin una fibrosis evidente. Entonces, ¿cómo es que se produce en este enfisema? Generalmente es cualquier paciente que ha estado inhalando humo de tabaco, se produce una reacción que atrae a los macrófagos hacia esos espacios alveolares terminales y ahí empiezan a liberar proteasas y también liberan sustancias quimiotácticas que hacen que vengan más neutrófilos. Y los neutrófilos son los encargados de liberar las elastasas y ahí es donde se produce la destrucción del parénquima pulmonar. Tenemos que tener en cuenta que el enfisema, la forma para valorarla de forma adecuada es una tomografía de alta resolución, es el método más preciso. Sin embargo, no es que se van a hacer tomografías de alta resolución solo para diagnosticar enfisema. Esto es en casos especiales cuando se amerita algún tipo de intervención quirúrgica por formación de alguna bula o que se hace alguna lobectomía. Es importante también de que como los cambios son a nivel de la atenuación pulmonar, tenemos que hacer un ajuste en la ventana. En la literatura refiere de que lo ideal es tener un nivel de ventana de menos 700 unidades Hounsfield con un ancho de hasta 1500. Ya dentro de los tipos de enfisema, es importante mencionar el centro lobular. El enfisema centrolobular lo que hace es una afectación del centro del lobulillo pulmonar secundario o del centro del acino, afectando de forma predominante a los bronquiolos respiratorios. Generalmente es el típico enfisema que se produce en personas fumadoras y es de predominio en las regiones apicales. Algo importante es que este tipo de enfisema tiende a formar bulas junto con el enfisema paraseptal. Y lo que nos interesa a nivel de la tomografía es cómo lo vamos a observar. Bueno, lo que vamos a ver son múltiples áreas pequeñas y redondas de atenuación anormalmente baja que están rodeadas del pulmón normal. Y como se producen a nivel del centro del lobulillo pulmonar secundario, inclusive podemos ver la arteria centrolobular, como observamos en esta imagen, en la cual es un corte axial de una tomografía de tórax, en el cual podemos ver esas hipodensidades y llama la atención que las líneas blancas están señalando hacia esa arteria centrolobular. El siguiente tipo de enfisema es el panlobular. Perdón. En el que la afectación, como su nombre lo dice, es de todo el lóbulo. Generalmente este se relaciona con el déficit del alfa-1 antitripsina. Y generalmente su afectación es difusa o de predominio en lóbulos inferiores. Como podemos ver acá, la destrucción, y también se observa una reducción del tamaño de los vasos. Y para terminar, el enfisema paraseptal, que aquí la destrucción ya es de los acinos distales, ya generalmente ya por la superficie pleural o entre las fisuras interlobares. Tiene predilección por los lóbulos apicales y medios y también, al igual que el enfisema centrolobular, tiende a formar bulas. En la tomografía lo que vamos a observar son esos mismos focos de atenuación, pero van a estar localizados de forma a nivel subpleural y peribroncovascular y van a estar separados, pero esos no son paredes, sino que lo que vamos a encontrar que los separan son los septos interlobulares engrosados, como podemos ver en esta imagen de tomografía, en el cual a nivel de la cisura interlobar observamos la distribución de esas áreas hipodensas y a nivel perivascular. Y bueno, eso es la charla. Si tienen alguna sugerencia, comentarios, y espero que les haya sido de provecho.